Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. En este curso para la difusión de la guía para prevenir el estigma y la discriminación en personas que viven con sobrepeso u obesidad. Damos una cordial bienvenida a todos los asistentes que forman parte de nuestro quórum para el desarrollo de esta capacitación y de este curso. Y les damos una bienvenida en nombre del doctor José Alejandro Ábalos Bracho, titular de la Unidad de Atención a la Salud de IMSS Bienestar, así como del doctor José Misael Hernández Carrillo, titular de la Coordinación de Epidemiología aquí en el nivel central de IMSS Bienestar. Vamos a dar paso a nuestra primera ponencia para el día de hoy, para el desarrollo de nuestra orden del día, la cual estará a cargo del doctor Jan Jacobo Gutiérrez Sereno, médico epidemiólogo, titular de la División de Prevención y Protección Específica dentro de la Coordinación de Epidemiología en IMSS Bienestar, quien dará la introducción a nuestro curso del día de hoy. Adelante, doctor, por favor. Listo. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, fuerte y claro. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Pues primero que nada, a nombre del doctor Ábalos y del doctor Misael, como ya se comentó, pues darles la más cordial bienvenida a esta capacitación que vamos a tener respecto a la guía. Y pues básicamente hablaré de la introducción. ¿Por qué es importante este tema que estamos abordando el día de hoy? Lo que hay que tener en mente es que la obesidad es una enfermedad crónica, compleja y que además sabemos es multifactorial y que debe ser abordada y tenemos que reconocerla como tal para que la atención que demos sea integral, digna y basada en la evidencia. Pero ante todo con un enfoque que respete a las personas. Este reconocimiento permite avanzar hacia políticas públicas y estrategias clínicas que consideren los múltiples determinantes que influyen en su desarrollo, incluyendo los factores genéticos, pero también los metabólicos, psicológicos y sociales, entre muchos otros. En ese sentido, ver a la obesidad como una enfermedad es uno de los primeros pasos para dejar atrás enfoques reduccionistas y promover la atención central a la persona. Con mucha frecuencia sabemos que acude alguna persona que vive con obesidad o con sobrepeso a la atención médica, decimos, bueno, es que esta molestia que usted presenta, que es una molestia tipo mecánica o física, ya que baje de peso se le va a quitar. Doctor Jan, perdón, se silenció su micrófono. Se perdió el audio, se perdió el audio. Está silenciado su audio, doctor. Listo, ¿me escuchan ya? Bueno, Sí. uno de los principales obstáculos para el acceso efectivo al tratamiento de las personas que viven con obesidad es el estigma que enfrentan quienes tienen este padecimiento. Al final de cuentas, este estigma y esta discriminación no solo van a vulnerar los derechos de estas personas, sino que también afectan a la salud física y emocional. Esto tiene como resultado un límite o que las personas limitan su adherencia a los tratamientos y perpetúan las barreras en los servicios de salud. Es decir, las gentes optan al final de cuentas ya por no ir, justo porque la atención que nos estamos brindando es la adecuada. Por ello, prevenir estigma en quienes tienen obesidad es una tarea urgente y colectiva que requiere sensibilización, formación y compromiso por parte de todo el personal de salud, así como las instituciones y la sociedad. No se tiene silenciado. Un favor, alguien está silenciando mi micrófono. Les pediría de forma muy atenta que no lo hagan. Finalmente comentaba que en el transcurso del desarrollo de este documento hemos tenido la complicidad y el apoyo de muchas instancias y entonces es importante en este marco agradecer profundamente a las personas e instituciones que han contribuido a la elaboración y difusión de esta guía, en especial a las otras coordinaciones normativas de la UAS, a las coordinaciones
Coordinación Estatal del Bienestar, incluyendo a los titulares, a los jefas y jefas de departamento de epidemiología y de oficina. Y, Disculpen, pero no se están viendo las diapositivas, solo se ve la orden del día. Sí, porque no estamos usando diapositivas en este momento. Es la bienvenida. Entonces, bueno, a todos nuestros jefes de departamento de oficina en los niveles estatales, el personal de conducción y operativo de las diferentes representaciones. También es importante señalar que en el desarrollo de este documento hemos contado con la participación del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, la Sociedad Civil Obesidad CCC, la Federación Mexicana de Diabetes. Y adicionalmente, pues de forma muy puntual al equipo del Departamento de Prevención Secundaria y al área de prevención de enfermedades de esta división, quienes han arrostrado la pluma de forma muy importante para que podamos contar con este documento que nos permita mejorar la atención que brindamos a las personas que viven con obesidad. Entonces, sin mayor preámbulo y ya ahora sí para empezar como tal con la presentación, les pediré que iniciemos, sin antes comentarles que es muy relevante pues difundirla, hacerla de conocimiento, y esto con la idea de poder mejorar la atención que brindamos a las personas que viven con estas condiciones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Jan Jacobo por su mensaje de bienvenida, introducción para el curso y el objetivo de la reunión y temática principal que nos atañe el día de hoy. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, la cual estará a cargo del doctor Fermín Camacho Fitz, médico cirujano y maestro en salud pública y en administración de instituciones de salud, actualmente jefe de área de prevención de enfermedades, aquí en la Coordinación de Epidemiología, en la División de Prevención y Protección Específica de IMSS Bienestar. El tema con el que dará su presentación será la verdadera pandemia del siglo XXI. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Reina. Y bueno, muchas gracias a todos por atender a este llamado. Consideramos de suma importancia el saber o el trabajar sobre esta gran pandemia que está pues atacando prácticamente a todo el mundo. Vamos a ver en un momento el tamaño del problema y por qué lo llamamos la pandemia del siglo XXI. Y justo en estos momentos en los que estamos viviendo en una época post-pandemia, podemos entender la importancia y el impacto que puede tener una pandemia sobre la población a nivel mundial. Es por eso que decidimos poner este nombre a la temática. Y bueno, sabemos que la obesidad, si bien antes era un problema que nosotros veíamos en los estratos socioeconómicos altos, en donde justamente tenía aquellos factores pues sí, aquellos factores determinantes, el tipo de alimentación, la alimentación alta en grasas, la alimentación alta en carbohidratos. Actualmente ya es una amenaza que abarca a todos los estratos socioeconómicos, entendiendo la obesidad desde este factor social, desde el factor cultural y viendo todo lo que ha aumentado a nivel mundial. Sabemos que es una amenaza que conlleva no solo el problema de la obesidad, sino que es la puerta de entrada para todas las enfermedades crónicas, ¿no? Es el pasito antes de aquellas personas que viven con diabetes, de aquellas personas que viven con hipertensión, de aquellas personas que viven con dislipidemias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso consideramos tan importante el tratamiento de la obesidad. Pero para poder llegar a ese tratamiento de la obesidad, pues justamente se tiene que trabajar sobre el estigma, no solamente mencionarla como el antecedente de las enfermedades crónicas. Y bueno, la obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública, llegando a según el Salud, en el 2022, 1 de cada 8 personas en el mundo vivían con obesidad. Y la prevalencia de obesidad se ha triplicado a nivel mundial en los últimos 50 años.
¿Por qué es importante? Porque sigue con esta tendencia a la alza el número de pacientes que viven con obesidad. Si nosotros vemos el cómo medimos la obesidad o cómo se ha medido a lo largo del tiempo, creo que alguien tiene por ahí su micrófono encendido. Si pueden apagarlo, por favor. Gracias. Estamos acostumbrados a que todo mundo mide la obesidad con el índice de masa corporal, ¿no? Y ese índice de masa corporal, si bien es un acercamiento y nos puede orientar un poco, no siempre es como lo idóneo, porque también debemos de revisar la composición corporal. Cuando hablamos con índice de masa corporal, podemos encontrar que en la población mexicana, según el Salud del 2022, el 38.3 vive con sobrepeso, mientras que el 36.9 Algo está pasando porque como que lo silencian, doctor. Perdón, creo que alguien me silenció. Pero si nosotros vemos la obesidad conforme a la composición corporal, podemos ver que el 75% de la población mexicana tiene obesidad abdominal. Cuando medimos nosotros la circunferencia abdominal, el 75% de la población tiene obesidad abdominal. Hablando un poquito de la distribución en los grupos etarios, vamos a ver que conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que viven con sobrepeso y obesidad. Hablando de sobrepeso, la población de 5 a 11 años tiene un 21.4, al igual que la población de 12 a 19 años, por ciento de obesidad. Mientras que la población a partir de los 20 años llega a un 37.3% de sobrepeso. Si vemos ya el problema de la obesidad y esta enfermedad que es justo lo que atañe a esta plática, en aquellas personas mayores de 20 años llega hasta el 38.9%. Entendiendo esto que estamos viendo, hay que ver de este porcentaje de personas, cuántas de ellas acabarán con problemas de diabetes, con problemas de hipertensión, con otras enfermedades crónicas. Y por eso es tan importante encontrar en un momento oportuno la obesidad para poder detener esta evolución de la enfermedad. Y bueno, ¿qué es lo que se ha hecho para reducir la tendencia a nivel nacional? Creo que todos hemos visto este tipo de campañas, como la que vemos en la esquina superior derecha, en donde se muestra una persona con que vive con obesidad y hablan acerca de que el peso se controla por voluntad propia. Muchas veces dicen que las personas con obesidad se controlarían fácilmente si tuvieran disciplina en las conductas de alimentación y actividad física. Pero debemos de entender que no solamente es una cuestión de disciplina o una cuestión de voluntad. Debemos de entender la obesidad como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad que conlleva todos aquellos factores sociales, todos aquellos factores culturales que hacen justamente que sea muchísimo más difícil de tratar. Por ahí hay un libro acerca de obesidad del Instituto Nacional de Salud Pública, en donde podemos ver todos estos factores que influyen, desde el consumo excesivo de productos procesados, como también de repente el acceso difícil que se tiene para una alimentación adecuada. Y bueno, ya para concluir, queremos cerrar esta parte de la reunión con esta frase en donde debemos entender que la obesidad no es una elección, es una enfermedad y que nosotros como personal de salud, que somos todos personal de salud, debemos de involucrarnos y entenderla como una enfermedad. Muchas gracias por su atención y adelante, maestra. Gracias.
Muchas gracias al doctor Fermín por su participación con este preámbulo en relación a el tema del día de hoy. Vamos a dar continuidad a nuestra siguiente ponencia. La cual estará a cargo de la doctora Julieta Jiménez García. Ella es médica cirujana y tiene estudios en atención primaria en salud y actualmente se desempeña como supervisora de procesos del Departamento de Prevención Secundaria aquí en IMSS Bienestar en la Coordinación de Epidemiología. El tema con el que va a participar la doctora el día de hoy con nosotros se titula Comprendiendo las obesidades. Adelante, doctora, por favor. Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les doy la bienvenida a esta presentación de esta guía. Me siento muy agradecida de su participación y de su atención el día de hoy. Entonces, para nosotros poder comprender las obesidades, necesitamos definir lo que es la obesidad. Esta la vamos a definir como una enfermedad crónica de etiología compleja, la cual presenta un aumento y una disfunción en el tejido adiposo, también presentando un estado de inflamación crónica y de bajo grado, por lo que se presentan alteraciones en la homeostasis energética, desequilibrios endocrinos y bueno, esto aumenta el riesgo de complicaciones médicas. En este año, en enero, la revista Lancet, en su apartado de diabetes y endocrinología, define a la obesidad como una condición caracterizada por exceso de adiposidad y de causa multifactorial, dividiéndola entre obesidad clínica, que sería como tal una enfermedad, y obesidad preclínica, que sería una condición de riesgo. Nos vamos a la siguiente. Esta imagen, aquí podemos ver el mapa conceptual de la obesidad o el Obesity System Map, también llamado mapa de sistemas de la obesidad, el cual fue desarrollado en el Reino Unido aproximadamente en el año 2007, intentando mostrar toda la complejidad de la obesidad que va más allá de comer mucho y moverse poco. Esta imagen nos incluye más de 100 factores o variables que pueden influir en el balance energético. Estos factores se van a organizar de acuerdo a grupos temáticos, como lo ven por colores, que serían psicosociales, psicológicos individuales, actividad física individual, del medio ambiente, el consumo alimentario, la fisiología y la producción de alimentos. ¿Cómo se van a relacionar estos factores? Bueno, digamos que en el núcleo de este sistema vamos a tener el balance de energía, el cual se va a ver influenciado por estos factores, los cuales tienen más de 300 relaciones entre sí. Entonces, estas relaciones pueden tener una influencia positiva o una influencia negativa para este balance de energía. Entonces, un ejemplo, los factores fisiológicos, por la regulación del apetito, que está regulada por la leptina, la grelina, pues va a influir en la ingesta. Los psicológicos, pues también tenemos que tomar en cuenta el estrés, el comer emocionalmente, van a modificar este consumo, y los demás factores también pueden dificultar o mejorar el gasto energético. Y bueno, cada uno de estos factores no va a actuar de una manera aislada, se van a presentar como bucles de retroalimentación o como círculos viciosos, y los podemos ver ahí, donde cada factor, cuando presenta un cambio, puede frenar o puede reforzar a otro. Un ejemplo de esto sería en la parte psicosocial, el estrés. Por estrés, el día de hoy yo estoy presentando una mayor ingesta energética, también a lo mejor por la actividad física del medio ambiente, no tengo dónde realizar actividad física, y entonces esto me va a ayudar a que el balance de energía pues sea mayor el consumo y haya un aumento de peso, lo cual repercute nuevamente en la parte psicosocial con digamos, una menor autoestima, mayor estrés y nuevamente mayor ingesta. Ese sería como un ejemplo. ¿Por qué estamos hablando de obesidades y no solamente de obesidad? Este mapa nos muestra con todos estos factores y estas interacciones que no hay una sola causa universal
para presentar obesidad, sino múltiples caminos que nos llevan hacia esta misma. Entonces, una persona puede presentar obesidad por factores fisiológicos, una desregulación hormonal, otra a lo mejor, lo principal serían los factores sociales, vive en un entorno obesogénico, no tiene espacios para actividad física. Otra persona pues puede presentarla o puede presentar obesidad por factores psicológicos, como lo hablamos, la ansiedad, la depresión, trastornos de conducta alimentaria. Entonces, esto nos lleva a que el concepto de obesidades se trata de diferentes formas, distintas causas y trayectorias, las cuales van a requerir un abordaje diferente, personalizado y obviamente multifactorial y multidisciplinario para la prevención y tratamiento de la obesidad. Me voy a regresar a la otra imagen que adelanté. En esta podemos ver, o lo que nos quiere representar, pues son las raíces de la obesidad. Al ver la imagen anterior, pues vemos que son bastante profundas. Entonces, no solamente es como más, me muevo menos. Influye el acceso a la sanidad, el riesgo genético, el sueño, los acontecimientos de la vida, la salud mental, el acceso a alimentos, la biología. Entonces, podemos hablar de que la obesidad, digamos que ya ahí es donde ya caemos en cuenta que son obesidades. Cada paciente es diferente, cada paciente necesita un abordaje, una prevención distinta. Y por último, pues me gustaría nada más quedarnos con esta reflexión de que la obesidad no se juzga, se atiende. ¿Cuántas veces como personal de salud, consciente o inconscientemente, le mencionamos al paciente, tiene que bajar de peso para mejorar su salud, pero no atendemos, no realizamos o no llevamos a cabo la tarea de enviarlo a psicología, a nutrición, a todo este equipo multidisciplinario que requiere? Entonces, pues espero que haya sido un poquito más clara esta imagen. Si la quieren ver de manera como más clara, ahí se encuentran nuestras fuentes, donde pueden darle completamente zoom, donde pueden leer las más de 100 causas o 100 factores de obesidad y pues más o menos ir revisando las 300 interrelaciones que tienen entre ellas. Y por mi parte sería todo. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Julieta, por su participación y su abono a todo el marco teórico para esta presentación de esta guía que nos atañe el día de hoy. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, la cual está a cargo de la doctora en psicología Verónica Vázquez Velázquez. Ella se desarrolla actualmente como psicóloga clínica adscrita a la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es presidenta y fundadora de la Sociedad Civil Obesidades y profesora en instituciones como la UNAM, la Universidad La Salle y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es autora de diversas publicaciones científicas y capítulos de libros y tiene más de 20 años de experiencia clínica con pacientes que viven con obesidad, principalmente en la creación de intervenciones psicoeducativas, en el entrenamiento de profesionales de la salud y en investigación. Ella presentará para nosotros en esta reunión el tema estigma de la obesidad y sus consecuencias. Agradecemos la participación de la doctora y le dejamos la palabra. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación, por esta colaboración y este paso tan importante que está dando el IMSS Bienestar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me podrían, por favor, decir si pueden verla? Sí, se mira. Perfecto, muy bien. Voy a comenzar, sí se ve, perfecto. Voy a comenzar con una breve actividad que quiero que hagan cada uno de ustedes ahí donde están, en sus casas, en sus centros de trabajo,
y que a continuación les voy a pedir que piensen en algunas palabras que se les vengan a la mente cuando les muestro algunas de las siguientes imágenes. En primer lugar, les muestro esta imagen. Piensen todo lo que se les venga a la mente, todo lo que se les ocurra, las palabras, no sé si hasta alguna emoción, algún sentimiento. Marta, voy a estar aquí en la cocina. Perfecto. Aquí seguimos. La segunda es esta imagen. ¿Qué piensan al ver esta imagen? Tal vez algunos, igual, vengan algunas palabras a su cabeza, algunos tal vez alguna frase. La siguiente imagen es esta. Ok, hay alguien que está comentando malos hábitos. Ok, esta es la tercera imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué sienten al ver esta imagen? Voy a cambiar a esta cuarta imagen. De igual forma, ¿qué ven? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Y esta es la última imagen. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo estamos interpretando, estamos observando, por supuesto que estamos también incorporando el mundo a partir de las cosas que nos han enseñado, ¿sí? Esta actividad la he podido realizar en vivo con profesionales de la salud y lo que les he pedido es que de manera anónima me puedan escribir en unas hojas divididas en 1, 2, 3, 4, 5, y ahí me escriban todas las palabras que se les vengan a la mente, mostrando exactamente las mismas imágenes que ahorita ustedes vieron. Todas estas respuestas que les voy a mostrar son de otros profesionales de la salud. Sé que aquí el día de hoy hay muchos, hay tal vez algunas personas que no son profesionales de la salud, pero les quiero mostrar algunas de las respuestas, sobre todo las que más se repiten en estas hojitas que he podido rescatar en algunos eventos. Entonces, ante la palabra obesidad, quiero que revisemos las palabras que escribieron. Escribieron enfermedad, mala nutrición, sedentarismo, y sin saber lo que iba yo a mostrar después, con la simple palabra, había quien decía personas frágiles, gordura, gordo, baja autoestima, sin voluntad, desagradable, flojera, mencionaban comorbilidades, pero también mencionaban insalubre, indiferencia, mencionaban la adiposidad, pero también lo veían como una desventaja o como una discapacidad. Cuando mostré esta imagen, que ustedes también vieron, y quiero que ustedes también vayan reflexionando sobre lo que les surgía, ¿sí? Lo que les venía a la mente cuando veían la imagen. Y aquí yo, sinceramente, se me pone la piel chinita al leer las palabras que anotaban cuando veían esta imagen. Feo, bola, asco, puerco, se va a morir, impulsivo, comelón, gordo, pereza, sucio, elefante, cero límites, decepción e ignorante. Son profesionales de la salud los que contestaban esto. Ahora en la tercera imagen mencionaban pobrecitas, gordas, desaseadas, pereza, comida chatarra, sin conciencia, sucias, disfrute, dragonería, baja autoestima, hambre, mencionaban atracón, indolentes, por eso están así y les vale. En la cuarta imagen, donde está este chico haciendo ejercicio, se le ve la cara, está haciendo ejercicio. No hubo quien no dijera algo, que por eso lo estoy poniendo en rojo, pusieron mal hecho. Voy a mencionar primero las que están en rojo. Pusieron es imposible, por fin cambió. Incluso algunos ponían no puede hacer ejercicio porque está obeso.
Pero también aparecieron otras palabras como disciplina, motivación, interés, mejoría, cuidado, voluntad, esperanza, pleno y feliz. Y la última imagen, que es una persona que vive con obesidad con una doctora o una nutrióloga, un profesional de la salud. Si se fijan, las palabras en rojo cada vez son menos, pero aún así, ¿no? Están ahí presentes, ¿no? Algunos pusieron, pues por fin algunos pusieron va a ser incapaz de hacer algo, e incluso alguien puso la imagen es falsa. Y vemos también que hay otras palabras como empatía, alianza, salud, voluntad, tratamiento, complicidad, cambio, consulta, ayuda, hábitos, trato humano, y pusieron que la doctora era comprensiva. Entonces, seguramente cada uno de ustedes pensó muchas cosas al ver las imágenes, y ahorita vamos a ir justamente aterrizando algunas de estas palabras y sobre todo de cómo va cambiando esto que está en rojo, si se dan cuenta, a partir de algo que es el estímulo, que en este caso es un estímulo que es la imagen. Cuando todos nosotros nos ponemos a hacer alguna plática, ¿no? Para alguna ponencia en un congreso, una plática para nuestros pacientes, etcétera, pues buscamos imágenes en Internet, ¿no? Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, para una enfermedad como el cáncer, fíjense en las imágenes que aparecen pues obviamente células, ¿no? Células representativas del cáncer, aparece la palabra cáncer, aparecen los moñitos, que cada moñito de cada color significa el apoyo a distintos tipos de cáncer. Por ahí aparece una persona también. Cuando ponemos diabetes en otra enfermedad crónica, lo que vemos son glucómetros, ¿no? La palabra diabetes también. Por ahí vemos algunas personas tomándose una glucosa con el dextro y por ahí algunas frutas, verduras, la palabra diabetes. Cuando ponemos en el buscador hipertensión, pues lógicamente nos aparecen corazones, nos aparecen baumanómetros, personas tomándose la presión. Hipotiroidismo, pues aparece la glándula, ¿no? Aparecen incluso personas palpando el área donde está la glándula. Muestran al órgano, ¿sí? Que está afectado en esta enfermedad particular. Y cuando ponemos obesidad, pues aquí lo que vemos, y yo estoy segura que todos ustedes lo notan, lo que ponen es a la persona con obesidad, con sobrepeso, ¿sí? Pero si se dan cuenta, muchas de ellas están cortadas, no tienen cabeza. Muestran cómo les aprieta la ropa, los muestran comiendo, incluso los muestran en situaciones extremas que claramente están hechas a modo, como esta chica de abajo que está comiendo una hamburguesa, un sándwich encima de más hamburguesas. Muestran por ahí como tácitamente, ¿no? Un refresco, ¿no? Al que se le han imputado probablemente muchos de los casos de obesidad en nuestro país y en el mundo entero. Vemos obviamente algunas estadísticas. Pero lo que pasa con la obesidad es que muchos pacientes dicen, como mi enfermedad se ve, cuando yo llego a cualquier lugar, creo que se escuchó un poquito de ruido de alguien. Cuando yo llego a algún lugar, y esta es una de las pláticas de una persona, Sara Bramblett es una mujer que en Estados Unidos ha trabajado mucho para el reconocimiento de la obesidad como enfermedad. Y ella tiene una TED Talk donde dice, cuando yo aparezco en el estrado, seguramente todos ustedes tienen una primera percepción de mí. Seguramente muchos piensan que soy floja, desagradable, que estoy deprimida, que estoy desmotivada y que no soy una mujer sana. Y ella dice, y basada en mi apariencia, la gente piensa eso de mí. Piensan que yo me lo busqué, que yo tengo esto porque yo me lo busqué. Y eso no es verdad. Porque además ella tiene otra condición que bueno, no es motivo de la plática, pero que también condiciona, ¿no? Que tenga un cuerpo particular y que sea difícil modificar. Y ella dice, pero nunca tengo una segunda oportunidad de cambiar esa primera impresión. Es que a todos nosotros nos han contado una historia de la obesidad, ¿sí? Nos han contado, en estas imágenes vemos justamente como dos extremos, vamos a llamarlo así, ¿sí? Que no están unidos por ningún hilo, sino son una mujer con un peso
clasificado como normal a partir del índice de masa corporal o incluso bajo peso, y vemos en naranja una mujer con sobrepeso. Y entonces la historia que nos cuentan es que las personas con obesidad hay que quitarles la comida de la boca porque no se controlan. Las personas que son delgadas o tienen un peso normal, no, ven a algunas personas con obesidad como con superioridad, como pues es que no sé por qué estás así. Si se fijan el lenguaje, ¿no?, de la mujer diciéndole, es que pues claro, ¿cómo no vas a estar así si estás comiéndote una hamburguesa? Pero incluso si la persona con obesidad se pone a dieta, ¿no?, o está comiendo una hamburguesa, pues muestran cómo hay otras personas que se pueden comer 2 hamburguesas y papas y no suben de peso, y ven como pobrecita a la persona con obesidad comiéndose una ensalada, e incluso la ponen sufriendo por comerse una ensalada. Y esta historia se sabe que la escuchan los niños desde los 3 años de edad y lo van incorporando como algo que debe ser así. Es decir, esta es la forma en la que vamos incorporando esta historia y la vamos a repetir. De ahí, de estos estereotipos relacionados al peso, en donde las imágenes y en general en lo cotidiano escuchamos que son gente que no hace ejercicio, que son flojos, que son glotones, que no tienen voluntad, que no tienen disciplina, que además no les interesa su salud y además también seguramente nunca han hecho nada. Esos son estereotipos. Y esos estereotipos son lo que llevan a los prejuicios o sesgos de peso. Y estos sesgos de peso, es decir, tiendo a pensar de una manera, ¿sí?, como orientada a un extremo. Estos sesgos pueden ser explícitos y pueden ser implícitos también, es decir, pueden ser muy conscientes, que son los explícitos, donde hago juicios, donde hablo desde la moral, y también pueden ser implícitos. Ahorita voy a poner algunos ejemplos para que lo vean. También estos sesgos son internalizados o interiorizados, es decir, las personas los creemos, las personas que viven con sobrepeso u obesidad se sienten culpables, se avergüenzan y se devalúan. Estos sesgos, ¿sí?, estos prejuicios, es lo que lleva a que ya de manera social haya una devaluación. Esto es el estigma de peso, es decir, es una devaluación o actitudes negativas y un rechazo social porque el exceso de peso se considera una desventaja desde todas las perspectivas, y eso lleva a actuar esa devaluación, es decir, a discriminar a una persona por su peso, que es esta forma manifiesta del prejuicio y ofreciendo un trato injusto. Entonces, estos sesgos de peso, como los mencionaba hace un momento, seguramente muchos los tenemos. Algunos los expresan abiertamente, son explícitos, tienen palabras de juicio, un lenguaje moralista diciendo es que eso está mal, es fatal, te vas a morir, eso no es saludable. Eso es un sesgo de peso explícito. Pero en la consulta lo podemos ver cuando uno de nosotros avergüenza al paciente con obesidad y le dice, ¿no sabes que te estás haciendo daño? ¿No sabes que te vas a morir? Como una pregunta hasta incluso, ¿no?, como ¿qué te estás haciendo? ¿Sí? O incluso haciéndolo sentir más culpables. ¿No te preocupan tus hijos? Eso es un sesgo de peso explícito. Un sesgo de peso implícito es cuando yo creo que controlar el peso es sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desconozco o porque tengo ese pensamiento de que es nada más sencillo si dejas de tomar refresco. Porque los que tratamos personas que vivimos o que tienen sobrepeso o obesidad sabemos que no es cierto, no es algo sencillo. E incluso es implícito cuando no creemos que la obesidad es una enfermedad o cuando creemos que es responsabilidad individual de la persona. Pero también es cuando utilizamos algunas imágenes estereotipadas como estas que acabo de mostrar, que encontramos por todos lados. Y la internalización de ese sesgo es cuando las personas con sobrepeso o las personas incluso de peso normal lo creen así, creen que es una desventaja y entonces se sienten culpables. Por ejemplo, muchas personas con sobrepeso pueden decir, yo me siento culpable, me siento muy ansiosa por mi peso, no quiero que me pesen, no quiero que me hablen de mi peso, yo me siento menos capaz de tener una pareja, de buscar trabajo, de ponerme un traje de baño debido a mi peso. Internalizarlo también es creer que yo soy responsable de todo el tratamiento de una enfermedad como esta, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver, obviamente ahorita la doctora nos mostró precisamente cómo no puede ser posible que sea un solo factor y que solo la persona tenga todo el control de esos factores. Pero también muchos de nosotros nos hemos
observado en fotografías y decimos, no, 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 repítela, ¿no? O no, yo me pongo atrás, o no, yo me pongo una chamarra, ¿no? Un suéter para tapar mis brazos porque mis brazos no me gustan, etcétera. Eso es haber internalizado el sesgo de peso. Entonces, si se fijan, puede estar presente también en personas que nunca han tenido sobrepeso o obesidad, pero que han creído completamente estos prejuicios de si yo me veo, no, pasada de peso, entonces me van a criticar. Y eso no quiero. ¿Qué ha contribuido al estigma? Pues ha contribuido sinceramente la falta de educación que todos hemos recibido y que incluso muchos de nosotros no nos hemos actualizado sobre la obesidad como enfermedad. Además, hemos tenido una suposición que es totalmente incorrecta de que el peso corporal se controla a voluntad. Eso no es cierto. Nadie puede decir, yo quiero pesar tanto y eso, el cerebro y todo se alinea para que yo pese eso. Eso es imposible. Y se asume que cuando alguien no tiene control de su peso es porque no lo ha decidido, ¿sí? O porque es una persona que ha fracasado. Y esto alentado porque efectivamente muchos vemos que hay una habilidad de manipular intencionalmente el peso por periodos cortos de tiempo. Es decir, sí vemos personas que bajo tratamiento o bajo algún, lo que quieran, una dieta, lo que sea, sí logran perder peso, pero se desconoce todo lo que hay detrás de la regulación del peso, incluso de esta fisiología de la recuperación del peso, de la que seguramente muchos de ustedes saben y que al ratito vamos a mencionar muy brevemente. Acentuado por esta búsqueda de la delgadez como un sinónimo de belleza, de felicidad, de éxito y estimulado por toda la mercadotecnia que existe, que precisamente, como les digo, es una mercadotecnia que incluso muchos de nosotros hemos entrado lamentablemente a decir, yo te voy a bajar de peso, como si en realidad la persona con sobrepeso u obesidad no hubiera intentado jamás, ¿no? Atender un tema de peso, pero probablemente lo ha hecho con tratamientos o con algunas dietas que no puede sostener en la vida o con algunas cosas que hasta daño le terminan haciendo. Entonces, todo esto ha contribuido y todo esto se ve de muchas formas. Se ve que efectivamente CONAPRED hace algunos años publicó unos resultados en donde efectivamente los empleadores tratan de no contratar personas con sobrepeso o obesidad, sobre todo si es en atención a clientes, por ejemplo, en donde se asumen que no son competentes o incluso que no son inteligentes o capaces de coordinar, por ejemplo, algún equipo, porque como si no pueden bajar de peso, pues cómo van a controlar, imagínense, ¿no? O sea, fíjense los sesgos, con acoso, chistes, burlas, apodos, con el rechazo o el aislamiento, con espacios inadecuados, con ropa inaccesible, con una pobre calidad en la atención, que es de lo que más vamos a hablar el día de hoy, con estas imágenes que les mostraba, con comentarios insensibles como qué bonita te verías si perdieras peso, o incluso con un lenguaje no verbal, ¿sí? Con miradas, con muecas, etc. Y quiero hacer una mención porque por lo general alguien lo comenta en algunas de las sesiones que llegó a tener, que me dicen, oye, Verónica, es que, a ver, pero también los profesionales de la salud que atienden personas con sobrepeso o obesidad, pues ellos no deberían de tener obesidad, porque es un mal ejemplo. Bueno, les voy a explicar esto de una forma que hace algunos años, ya casi 10 años, pasó en una de las conferencias más grandes de obesidad en el mundo, que es Obesity Week. En el 2016, el doctor Jason Fung es un experto en diabetes y él, en la parte, en el cuadro azul, vemos lo que escribió en un tuit. Puso nuestros expertos, y lo puso entre comillas, en obesidad, dando conferencias a médicos. Y puso, estamos en buenas manos. Y él estaba hablando de esta conferencia que estaba dando la doctora Faruqui y el doctor Brownell, ambos expertos en obesidad, la doctora Faruqui experta en el área de genética y el doctor Brownell experto en el área de la psicología, experto en el tratamiento conductual y cognitivo de la obesidad. Ambos expertos en obesidad y ambos viviendo con obesidad. Y el doctor Jason Fung, lo que interpretó todo el mundo de su tuit, sobre todo con estas comillas, es que él creía que entonces el peso que tenían estos investigadores, la doctora Faruqui y el doctor Brownell, desacreditaba esas contribuciones académicas al campo. Con ese sarcástico estamos en buenas manos, insinuaba entonces que no debíamos confiar en ellos porque pues cómo íbamos a confiar si tenían obesidad. Y la verdad es que sabemos que la obesidad es una condición compleja que se va a desarrollar, ya lo mencionó la doctora, por un sinfín
de combinaciones de factores que incluyen genes, cerebro, hormonas, la abundancia de comida que nos rodea, y no nace de un fracaso moral o de la falta de fuerza de voluntad, ni siquiera de la falta de conocimiento en general en muchas personas. Entonces, esto es similar a criticar a un oncólogo porque le da cáncer y por no tener la capacidad de curarse. O de decirle a un oftalmólogo que su vista no puede fallarle porque él es oftalmólogo y si usa lentes o si se realiza una cirugía, entonces está haciendo trampa, porque él debería, con la voluntad, curar el problema que tiene de la vista. A este nivel lo pongo. Y esto es así. Y además, las estadísticas en nuestro país, que ya las mostró el doctor, nos muestran justamente que es muy probable que muchos de los que tenemos este rol de profesionales de la salud también vivimos con la condición. Entonces, en realidad, estamos ante una enfermedad que no va a respetar profesiones y que obviamente no tiene que ver con el conocimiento ni con la voluntad. Entonces, a continuación les voy a decir 3 cosas sobre el estigma. En primer lugar, les voy a decir que es lamentable, pero es bastante frecuente y que es dañino. En una encuesta que hicimos, y además en muchos lugares del mundo se han intentado tener algunas estadísticas, y en México, en una encuesta que vamos a publicar próximamente, el 61% de las personas con obesidad se sintieron juzgadas por su peso por un médico. ¿Y cuál es el problema? El tema al que yo me voy a abocar es justamente cuáles son las consecuencias, o sea, ¿qué pasa si la persona recibe un juicio por su peso? Bueno, pues el problema es que esto tiene dimensiones impresionantes, y lo que hoy sabemos es que 9 de cada 10 personas con sobrepeso han recibido burlas debido a su peso al menos una vez en su vida. O sea, prácticamente todas las personas que viven con sobrepeso y obesidad, alguien se ha burlado de ellos por el peso que tienen. Y 8 de cada 10 han sido claramente discriminados por su peso al menos una vez en su vida. Y el problema de estos números, del 9 de cada 10 han recibido burlas y 8 de cada 10 han sido discriminados. El problema es que vivir con esta sensación de que la gente te observa, de que la gente te critica, de que tú misma piensas que eres una persona que no vale la pena, que no tiene derecho a ponerse un traje de baño, mucho menos de ir a la playa, pero también que si se está ahogando en las noches por tener una enfermedad relacionada a la obesidad, se tiene que aguantar, porque si va al médico, el médico lo va a regañar. Imagínense vivir con esto y muchísimas cosas más. Por supuesto que esto genera estrés. ¿Y qué pasa? Que lo que se sabe es quien vive bajo ¿no? Este mundo que lo rodea, criticando, burlándose, devaluándolos, pues el estrés como tal que genera esto va a cambiar las conductas. Y no solamente las conductas de comer, sino también qué tanto se mueven. Pueden generar que las personas tengan atracones, coman de manera desordenada y más calorías, porque claro, porque lo que intenta el cuerpo ante el estrés es calmar ese malestar emocional que se siente, y la comida es muy poderosa para generar cierta calma, y además lo hemos aprendido también desde niños. Entonces, pareciera contradictorio, pero termina sucediendo lo que queremos que no pase, ¿sí? Y entonces el control de peso, lamentablemente, no es algo que se mantenga. Hay menos motivación para hacer ejercicio, justamente porque a veces puede pensar la gente que ellos no tienen un lugar en el gimnasio, por ejemplo, o qué ropa se pueden poner para hacer ejercicio y por lo tanto tienen menos actividad física. Pero además ese estrés va a generar una reacción fisiológica, que eso no depende de la voluntad de la persona, y que va a incrementar el cortisol, la proteína C reactiva, la hemoglobina glucosilada e incluso la presión arterial. Pero este estigma de peso también va a afectar la calidad de la atención que nosotros como profesionales de la salud ofrecemos, dando diagnósticos inadecuados porque a veces el paciente no es ni siquiera explorado por el médico o no se les pide un estudio. Hay pobre comunicación con el paciente y el paciente tiene mucho menos confianza en el profesional de la salud o en ir a buscar ayuda. Hay una falta de acceso al tratamiento, por supuesto. ¿Por qué? Porque efectivamente se piensa que como es responsabilidad del individuo, entonces pues él tiene que atenderlo en casa. Y la obesidad no se atiende en casa. Se evita la atención
se evita un seguimiento, hay una menor adherencia terapéutica y, por supuesto, ya se mencionó, hay un retraso en la prevención. Y esto, pues, obviamente puede condicionar una ganancia de peso que a su vez tiene efectos emocionales, un estrés psicológico, depresión, ansiedad, baja autoestima, incluso abuso de sustancias, tendencias suicidas y en salud fisiológica, es decir, hay un menor control de glucosa, un menos efectivo manejo de otras enfermedades o de la propia enfermedad de la obesidad, mayor deterioro del control de las enfermedades y una menor calidad de vida. De tal manera que nuestros pacientes o personas que viven con sobrepeso o obesidad efectivamente tienen un mayor desarrollo de enfermedades, pero ya lo vimos porque hay una inflamación de bajo grado, pero también por el tejido adiposo que no funciona o que es excesivo en el cuerpo, se van a desarrollar más enfermedades, por lo tanto hay más atención de salud, más visitas médicas, pero si en el consultorio existen estos juicios, el estigma, esta devaluación por parte de nosotros como profesionales de la salud, nosotros estamos entonces muy probablemente enfermando más a nuestros pacientes con esas actitudes negativas. ¿Por qué? Ya vimos lo que se ocasiona, ya vimos lo que termina ocurriendo y efectivamente esto se perpetúa como un círculo vicioso. Y a ver, también es cierto que me ha pasado que algunos me han preguntado, oye, Vero, pero ¿no crees que también, o sea, hacerlos sentir cómodos, como, no te preocupes, estás bien, no pasa nada, etcétera, pues está mal. Entonces tendríamos que hacerlos sentir un poco incómodos, ¿no? Para que hagan algo por su salud. Decirles, o sea, señalarles, ¿no? En las redes sociales, en el consultorio, que no se sientan cómodos. ¿Y qué creen? Que en realidad durante bastantes años se ha ido monitoreando. Esta es una referencia un tanto viejita, fíjense, del 95 al 2004 se aumentó el estigma de peso en un 66%. Entonces, si esto fuera verdad, las prevalencias de obesidad irían para abajo, porque entonces estaríamos haciendo, ¿no? O sea, los hace sentir mal a las personas que viven con sobrepeso, por lo tanto, en la teoría esta, ¿no? Hacen algo por su salud y por lo tanto la obesidad va para abajo, pero no. Entonces la respuesta es no, hacerlos sentir incómodos no abona positivamente al cuidado de la salud. Segunda cosa que les quiero decir es que no podemos sentirnos fuera de este tema. Todos, absolutamente todos, tenemos sesgos o prejuicios. Como les he dicho, tanto implícitos o inconscientes como muy claros o explícitos. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer es que en cuanto nosotros estamos en nuestra consulta y vemos que alguien entra a un paciente citado, les quiero pedir que se pregunten si en cuanto lo ven, asumen cosas de esa persona, asumen cómo está su salud, cómo es su estilo de vida, asumen qué conductas tiene o qué habilidades tiene. ¿Ustedes creen que los pacientes con obesidad son los únicos responsables de su enfermedad? Hacen comentarios, hacen chistes, burlas sobre el peso o el cuerpo de las personas, ya sean pacientes o no. Si son sensibles ustedes a las necesidades y a las luchas de estas personas que acuden a buscar atención, e incluso la pregunta que les hago es, ¿tú los regañas? O sea, ¿los regañas o te molestas cuando no bajan de peso? Obviamente quien responda que sí, hay que revisar y hay que hacer algo para que esto no sea así. Porque esto que les voy a poner a continuación es algo que una paciente mía me relató. Me relató que pasó en un consultorio médico. Ella llegó, tiene 53 años. Ella se llama Ana, ella me dijo, sí, quiero, que esa no es su fotografía, pero Ana tiene 53 años actualmente y ella me cuenta que fue por un dolor de rodillas con el médico. Fue a un consultorio, se encontró con esta sala de espera y en la sala de espera me dijo que además vio algunas revistas como esta donde decía, pierde 8 kilos en 2 meses. Ana me dijo, en las sillas no cabía, doctora, entonces no me senté, pero me puso a hojear la revista, me llamó la atención que podía yo perder 8 kilos en 2 meses, porque eso tenía el doctor ahí en su sala de espera. Después la secretaria me dijo, la voy a pesar, me pasó a un pasillo y me dijo, mi báscula aguanta hasta 120. Ana me dijo que se sintió súper mal porque además había un par de personas sentadas en la sala de espera y que le dio mucha pena el comentario de la secretaria. Después, la secretaria le pasó al doctor una hojita que llenó
durante la consulta entró al consultorio y el médico, sin voltearla a ver siquiera, le dijo, súbete a la mesa de exploración para tomarte la presión. Pero Ana me comenta que él no tenía un brazalete para tomarle la presión, que el que tenía era muy pequeño y que le dijo, no te puedo tomar la presión, pero mira, lo que tienes que hacer es motivarte y bajar de peso. Y Ana me cuenta que le dijo, doctor, lo he intentado muchas veces, siempre que bajo lo recupero y necesito su ayuda porque de verdad ya es un dolor insoportable el que tengo en mis rodillas. ¿Y saben qué le dijo el doctor? Le dijo, pues sí, pero pues inténtalo con más ganas y vas a ver que el dolor se te va a quitar cuando bajes de peso. Y le dijo, te voy a ver en 9 meses y yo espero que la próxima vez vengas con 15 kilos menos. La consulta duró 9 minutos. Ella sale sin un examen físico adecuado, dice que jamás, ni siquiera le volteó a ver las rodillas. Salió súper avergonzada, salió triste, muy desanimada, frustrada, desesperada, porque se fue con el mismo dolor con el que llegó, no le dio ningún diagnóstico y, por supuesto, no le dio ningún tratamiento. Entonces, Ana no regresó con ese doctor. La pregunta que les hago es, se las respondo de una vez. Ana no regresó con ese doctor. ¿Qué vimos en esta consulta? Vimos unas sillas y un material de lectura inapropiado en una sala de espera. Vimos que la pesan en un pasillo y que le dicen que la báscula aguanta hasta 120, como diciendo, y si no, pues es tu problema. Vimos también que el médico no la miró a los ojos, por supuesto que no la exploró, y además le dijo que no tenía un brazalete adecuado, como si fuera un problema de Ana, ¿no? No le tomó la presión, no le hizo ningún diagnóstico y además le dijo que lo que tenía que hacer era motivarse y bajar de peso. Y eso no es un tratamiento. Pero le insistió en que si lo había bajado y lo había recuperado era porque no le echaba ganas y que el dolor se le iba a quitar así. Y finalmente le dio una cita hasta dentro de 9 meses, condicionándola que venga con un resultado de 15 kilos menos. Y obviamente el tiempo de consulta, bueno, ni siquiera lo decimos. Entonces, así se ve el estigma en los centros de salud, en nuestros consultorios, en los institutos. De alguna u otra forma puede ser que muchos de nosotros tengamos presente algo de esto en nuestros sitios de trabajo. Y lo digo con mucha honestidad, nos ha pasado absolutamente a todos, ¿sí? Y creo que vale la pena que veamos qué de todo esto podemos corregir, qué podemos modificar. Pero también quiero decirles que muchas veces es tan implícito el sesgo, ¿sí? Que he escuchado estas frases relacionadas al tratamiento de la obesidad. Médicos que le dicen al paciente, yo le voy a dar un medicamento porque hay nuevos medicamentos para obesidad, pero primero me tiene que demostrar que le está echando ganas bajando de peso por su cuenta con dieta y ejercicio. Algunos médicos le dicen, el medicamento va a ser solo un empujón para que cuando te lo quite, tú ya hayas aprendido a controlar el hambre que sientes. Otros médicos que le dicen, si no bajas más de peso, te voy a quitar el medicamento. Incluso hay quien le dice, porque te va a hacer daño al hígado. E incluso respecto a cirugía bariátrica, he escuchado que dicen, ay, eso es el camino fácil, ¿eh? Y además es bien difícil vivir con cirugía bariátrica, entonces hay que evitarla. Yo les pregunto, ¿esto le diríamos a una persona con diabetes o con hipertensión? O sea, le diríamos, te voy a dar un medicamento, pero hasta que primero vengas y tú solito, primero me bajes tu glucosa. Échale ganas, hazlo por tu cuenta. Puede ser que algunos inicien así el tratamiento de la diabetes, efectivamente con estilo de vida, ¿sí? Pero no como una condición, no como si te lo ganas. En realidad nunca pensamos así, pero lamentablemente en la obesidad sí. Y estos comentarios pueden alejar a un paciente del apoyo que realmente necesita y que estamos cada vez teniendo más herramientas para ello. Entonces, en este segundo punto hay que hablar del estigma, hay que reconocerlo en nosotros, pero también hay que verlo en nuestros entornos, en nuestros compañeros, en nuestros amigos, nuestros familiares, etc. Y la tercera cosa que les quiero decir, y esta es la buena noticia, es que es modificable y es reversible. Y ya lo mostró la doctora. El estigma está dentro de las raíces del desarrollo de obesidad. Entonces, si algo podemos hacer es modificarlo y ser capaces de revertirlo, pero esto lo vamos a lograr únicamente con educación y con empatía.
porque cada individuo vive en un sistema único. Ana, y mostrando este Obesity System Map, este sistema, ¿sí? Ana hacía 2 horas a su trabajo todos los días de ida y 2 horas de regreso. Ella vivía estresada por el dinero, tenía insomnio, sentía hambre todo el día, pero solamente tenía 150 pesos para comer por día. Y Ana tiene una biología y una fisiología determinada y está rodeada de un ambiente muy particular. Pero que finalmente lo que pasaba con Ana es que había una interacción entre todos estos sistemas de lo que pensaba, de la capacidad que ella podía tener de gestionar cosas, de sus conductas. Por supuesto, no estamos quitándole la respuesta del individuo a todos estos sistemas que la rodean, ¿sí? Y que finalmente también hay una fisiología y hay una bioquímica que pueden juntos interactuar para el desarrollo de la obesidad. Pero ya vimos que si aparece el estigma en la escena, este estigma va a generar un estrés, ¿sí? Que va a cambiar todo este sistema. Entonces, decirle a alguien que baje de peso o que haga dieta y ejercicio para todo este sistema tan complejo es como echarle una cubetada de agua a un incendio. Y no es motivo de la charla de hoy, pero la educación, ¿a qué nos referimos con la educación? La educación también implica en poder entender por qué la obesidad es una enfermedad crónica, porque ocurre en un sistema que se va a defender de la pérdida de peso. Las personas que pierden peso tienen una respuesta fisiológica a esa pérdida de peso. Y lamentablemente esta respuesta fisiológica no va a favor de que sigan perdiendo peso, sino va en contra. Aumentan las hormonas de la hormona del hambre, bajan las hormonas de la saciedad, disminuye el gasto energético, por lo tanto pueden ganar de nuevo el peso que perdieron. Y si esto es criticado por todos o los médicos la regañan de que subieron peso, más el ambiente que sigue existiendo, ¿sí? Entonces esto se convierte en un problema muy, muy importante de salud en general. O sea, no es nada más decirle a alguien baja de peso, es entender que cuando baje de peso, si yo la suelto, si yo no me doy cuenta de todo esto que está pasando, es muy probable que la persona recupere el peso. Y ya casi para terminar, les quiero decir que en las noticias hace muchos años vimos precisamente cómo lamentablemente hubo un desabasto en el tratamiento, los medicamentos para el manejo del cáncer. Y las cifras eran impresionantes, pero sobre todo lo que escuchábamos de los pacientes. Un paciente dijo, si yo no consigo el dinero, mis huesos se van a romper. Pero en el tema de obesidad no existen tales notas en los periódicos. En el caso de la obesidad, fíjense hasta cómo hay un estudio que se llama la pesada carga de la obesidad, es decir, se culpa al manejo de la obesidad de lo que le cuesta, obviamente, a todos nosotros, ¿no? Entonces, el doctor Flint hace algunos años hizo una analogía, ¿no? De cómo el cáncer es visto como una enfermedad crónica, tiene causas controlables, no controlables, pero se habla con esperanza, con optimismo. Los pacientes son sobrevivientes, tienen una red de apoyo positiva, no se les dice cancerosos, no se les culpa por no poder eliminar o disminuir el tamaño de su tumor, ni siquiera se les culpa por el costo que tienen los medicamentos. En cambio, en la obesidad, que también es una enfermedad crónica con causas controlables y no controlables, aquí sí hay una visión distinta. La red de apoyo es ambivalente, se les considera incapaces, ¿para qué se les invierte en ellos? Los medicamentos son carísimos, ¿cómo crees que vamos a incluir los medicamentos para obesidad en el gasto general? O sea, se le culpa al paciente es que ellos no hacen nada, no tienen voluntad, etcétera, y vean lo contrastante que es estas dos visiones. Entonces, tratarlos con empatía es también importante, no es nada más conocer la enfermedad, no son villanos y tampoco son víctimas, son personas que tienen el mismo derecho de recibir un tratamiento digno, respetuoso y correcto que cualquier otro paciente con otras enfermedades crónicas. La invitación, y creo que es el tema que viene a continuación, es que usemos un lenguaje centrado en la persona, que definamos a la obesidad como una enfermedad que es independiente del paciente, no son obesos, son personas que viven con una enfermedad y que dejemos de utilizar estas imágenes estigmatizantes que justamente reflejan los prejuicios. ¿Se acuerdan que les mostré las imágenes al principio y las palabras que anotaban los profesionales de la salud? Bueno, pues se ha demostrado que estas imágenes aumentan el estigma.
Fíjense cómo cambia cuando mostramos a una persona con obesidad sin cabeza comiendo y cómo mostramos a un hombre con obesidad haciendo ejercicio, cómo hay una diferencia en las palabras que vienen a nuestra mente. Entonces, si vamos a hablar de obesidad o si queremos hablar de algunos factores que pueden estar relacionados a esto, podemos hablar de la comida ultraprocesada, de acuerdo, pero no pongan un consumidor con sobrepeso, porque esta comida ultraprocesada la consumen particularmente todas las personas en el mundo entero, ¿sí? Muestren ejemplos de comida, pero no una persona con sobrepeso consumiendo esta comida porque estamos sesgando el pensamiento. Si van a mostrar el cuerpo, muestren el cuerpo con dignidad, con la capacidad que tiene de hacer cosas. Si vamos a mostrar la ropa, etcétera, muestren ropa con las que les quede bien la ropa. Comida saludable, no solamente las personas que viven con un cuerpo delgado comen saludablemente, no es cierto. Muchas personas con sobrepeso comen bastante saludable. Y cuando vamos a hablar de actividad física, muestren a la gente haciendo actividad física y no en el otro extremo. Muéstrenla incluidos en la vida diaria y muéstrenlos cuidando de su salud en un escenario clínico, por ejemplo, ¿sí? La idea de esta guía me encantó porque creo que definitivamente necesitamos empaparnos de todos estos conceptos y sobre todo entender el daño que causan y que nos demos cuenta que así se va a ver un sistema de salud sin estigma, con profesionales capacitados y empáticos, que vamos a revisar nuestros estereotipos, vamos a tener un lenguaje centrado en la persona, vamos a pedir permiso para hablar del peso, tener los muebles y el equipo adecuado para pesarlos, para que se sienten, para tomarles la presión. Vamos a hacer una evaluación en un espacio privado, escuchar con atención y empatía lo que necesitan, las causas, las barreras, sus preferencias, y si reconocemos que la obesidad es una enfermedad crónica y ofrecemos todos los recursos disponibles, más allá de decirle nada más come menos y muévete más, y no condicionamos ningún tratamiento, es que en realidad vamos a poder lograr que ganen salud los pacientes independientemente de solamente perder peso. Un médico compasivo es el elemento indispensable en el tratamiento de la obesidad, lo dijo el autor de las guías canadienses de obesidad, y Obesidades es una sociedad civil que pretende que todos ustedes y toda la gente en general puedan empezar a cambiar esta narrativa sobre la obesidad, pero también sobre el tratamiento. Los invito a que se sumen al cambio y estoy de nuevo muy agradecida por haber sido invitada el día de hoy. Aquí nos quedamos para la sesión de preguntas más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica, por su presentación. Me gustaría retomar que en varios de los comentarios que tenemos en el chat se hace un agradecimiento y un reconocimiento a su ponencia. Muchas gracias. Asimismo, agradecemos todos los comentarios que estamos teniendo en el chat y por sumarse a están dejándonos su comentario en el chat para nuestra ponente y damos paso a la siguiente ponencia, la cual estará a cargo de la licenciada en nutrición Lucía Berenice Vargas Islas. Ella es especialista. Un minutito, estamos aquí. Un minutito, estamos aquí haciendo algunos ajustes con algunos micrófonos que están abiertos. Les pedimos a todos los que están entrando micrófonos. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia, la cual está a cargo de la licenciada en nutrición Lucía Berenice Vargas Islas. Una vez más, les pedimos una disculpa, estamos aquí con los micrófonos un poquito
silenciando a aquellos que están ingresando con su micrófono abierto. Les pedimos por favor que lo silencien para que todos tengamos oportunidad de escuchar de forma clara las ponencias. Vamos a dar paso a la licenciada en nutrición, Lucía Berenice. Ella es especialista en obesidades y comorbilidades. Es coautora del libro Obesidad, la verdadera pandemia del siglo XXI y actualmente se desempeña como supervisora de procesos en el Departamento de Prevención Secundaria, aquí en la Coordinación de Epidemiología en IMSS Bienestar. Ella nos va a hablar del tema puntos clave para evitar o eliminar el estigma. Damos paso a nuestra ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, les voy a hablar de puntos clave para evitar y eliminar el estigma, que es parte principal de lo que viene en nuestra guía. La necesidad de esta guía surgió a partir de todo lo que ya hemos platicado, entre No se oye. Una disculpa, damos paso. De nuevo estábamos ajustando la presentación. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno. Sí. Decía que ¿por qué necesitamos o por qué surgió la necesidad de hacer esta guía? Específicamente de lo que hablamos previamente, el punto número importante es el de la pandemia de obesidad, ¿no? ¿Cuántas personas a nivel mundial presentan esta enfermedad? Y la segunda parte es el tema del estigma, que si nos damos cuenta el impacto que tiene es importante para la atención. ¿Por qué surge esto? La falta de comprensión de la obesidad como una enfermedad crónica. Si bien desde 1948 existe a través de la Organización Mundial de la Salud el reconocimiento de la obesidad como de acuerdo al índice de masa corporal, no es hasta 1997 que se considera una enfermedad crónica. Si vemos, han pasado 49 años de esta situación y lo cual pues nos lleva a tener definiciones imprecisas, generando sesgo, estigma y discriminación. Sin embargo, aunado a esto, no es hasta este año 2025 que la revista Lancet lanza la nueva clasificación de obesidad, quitando solamente el IMC y postulando la obesidad clínica y preclínica. Aunado a esto repercute al diagnóstico, o bueno, un mal diagnóstico y por tanto un tratamiento no adecuado, propiciando a la vez desigualdades sociales y en salud, que es específicamente la falta de tratamiento en obesidad. El objetivo principal de esta guía es establecer recomendaciones al personal de salud para sensibilizarlo y con ello poder eliminar los estereotipos, sesgos, estigmatización, la interiorización de los sesgos y estereotipos y con ello la discriminación hacia las personas que viven con sobrepeso u obesidad. Y ello va a garantizar un acceso equitativo a la atención a la salud, ya sea para obesidad o cualquier otra enfermedad. ¿Qué buscamos con esta guía? Específicamente tener profesionales de salud sin estigma. Como ya vimos, la gran repercusión que tiene el estigma en la salud es de manera impactante y por ello necesitamos que el personal de salud no presente estos estereotipos, estos prejuicios, inclusive iniciando la atención en salud desde que llega un paciente a la ventanilla.
Esta guía específicamente busca promover en el personal de salud ser cuidadosos con la comunicación verbal y no verbal, ofrecer ayuda específica y consejería cuando sea apropiado. Si bien ya nos platicó la doctora Verónica respecto a esta Ana, que solamente la mandaron bajar de peso cuando ella llegaba por un dolor de rodillas, es importante entender que hay que solicitar permiso para hablar del peso primero antes de hacerlo como sugerencia. También es importante fijar metas significativas y específicas con las personas, que estén de acuerdo ellos con el objetivo que va a tener el tratamiento, siempre que sea posible. Buscar ser comprensivo y empático y ser consciente del medio. Es importante darnos cuenta que en la atención en salud los espacios son inadecuados muchas veces, no se cuenta con el material para la atención de estas personas que viven con sobrepeso y obesidad, y es importante no señalarlo como nos comenta la doctora Verónica. Como puntos clave, la obesidad es una enfermedad crónica y de etiología multifactorial. Como ya nos han dicho respecto a las múltiples raíces de la obesidad, pues nos daremos cuenta que el eje central del tratamiento no debe ser el peso, debe estar enfocado en cambios del estilo de vida. No debe existir estigma de peso en la atención sanitaria. Debe haber una buena calidad de atención de las personas como de cualquier otra enfermedad que se presenta, no solamente, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Sino también en obesidad, en diabetes, en hipertensión. La atención debe ser con un equipo multidisciplinario, es decir, no solamente es la parte médica, también es la parte psicológica, la parte nutricional, la parte de activador físico, y el equipo multidisciplinario siempre debe estar presente en la atención. Debe haber un lenguaje apropiado y centrado en la persona. Como bien lo decía la doctora Verónica, no hay que continuar con estas palabras y reconocer a la obesidad como persona y no a la persona con una condición. Como decía, el punto central del tratamiento es el cambio en el estilo de vida, es decir, buscamos cambiar conductas, no solamente es dieta y ejercicio. Para ello es importante reconocer las dificultades y barreras que la persona presenta. No todos son iguales y por lo tanto hay que reconocer cuál es la dificultad de cada persona. Buscamos, además, con este documento cambiar la narrativa en salud pública. Es decir, que todos los documentos que se estén otorgando pues sean a partir de lo que estamos hablando, evitando el estigma en personas que viven con sobrepeso y obesidad, que es una población importante en México. Reconocer y eliminar el estigma y prejuicios e ideas sesgadas respecto al peso. Informar el diagnóstico. Alrededor de 3 de cada 10 personas solo reciben el diagnóstico de sobrepeso u obesidad. El resto no saben que padecen de una enfermedad. Es importante brindar un seguimiento de por vida, ya que es igual que una enfermedad crónica como diabetes, como hipertensión, y por ello es necesario no tener una atención por un tiempo corto, sino es un tiempo de por vida. 2 de cada 10 personas reciben citas de seguimiento. Y me gustaría terminar con esta frase: el respeto pesa más que cualquier número en la báscula. Entendamos que el peso no es el eje central y que es una persona que tiene que ser tratada de respeto como cualquier otra persona. Muchas gracias a la licenciada Lucía Berenice Vargas Islas por esta ponencia relacionada con los puntos claves para evitar el estigma. Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia. Antes de continuar, les vamos a pedir, por favor, que nos apoyen con todos aquellos que tengan comentarios, dudas o preguntas hacia alguno de nuestros ponentes, que las vayan colocando en el chat para irlas tomando e irles dando respuesta en la sección final de comentarios. Vamos a dar paso a nuestra última ponencia, la cual estará a cargo del doctor Gerardo Magallanes Díaz, médico cirujano, maestro en nutrición aplicada con especialidad en obesidad y comorbilidades, actualmente jefe de Departamento de Prevención Secundaria en IMSS Bienestar y quien está al frente
del equipo que desarrolló esta guía aquí en el área de prevención de enfermedades, de la División de Prevención y Protección Específica de la Coordinación de Epidemiología de IMSS Bienestar. Damos paso al doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestra Reina. Bueno, pues ahora ya que escuchamos todas las ponencias, ya que vimos cuál es pues la parte epidemiológica, ¿no? de la obesidad, el concepto de las obesidades, las causas, toda la parte del estigma y lo que conlleva, y pues estos puntos clave que tenemos para el personal de salud, prácticamente todo esto lo podemos encontrar en esta guía. Esta guía es uno de los primeros pues parteaguas que se tienen aquí por parte de la institución de IMSS Bienestar en hablar de este tema. Sabemos que es un tema complicado, complejo en muchos aspectos, todavía hay muchos prejuicios, pues como se menciona en la guía, pues mucho estigma en la atención a las personas que viven con sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso nos dimos la tarea de generar este material, que es un material de consulta que pues la idea inicial, pues bueno, más bien la idea no inicial va a ser complicado, pero la idea no es que se quede solo en papel, ¿no? Por ahí comentaba alguien en el chat que pues ojalá, sí, pues no se quede en papel y se empiece a aplicar todo esto. Pues sí, justo esto es un primer paso que estamos dando para llegar al personal de salud, a los establecimientos de salud, desde la parte operativa, pero también para llegar a la parte de las coordinaciones estatales y los niveles de conducción, para aquí mismo en nivel central, que sea un documento de consulta para que las mismas campañas que se generan aquí a nivel central o en el sistema de salud sigan estos consejos, ¿no? Y todo esto va a ir de la mano o va a ir posteriormente junto con una campaña en este sentido. Entonces, pues ahora sí que es nada más un resumen, bueno, enlistarles como tal los componentes que tiene esta guía. Ahorita les damos para quienes no la tengan ya, es una guía pública que está en la página de IMSS Bienestar. De todas formas, ahorita les pasamos los enlaces. Entonces, bueno, y en el chat también. Entonces, pues primero hablamos de una introducción de qué es la obesidad, por qué necesitamos prevenir el estigma de la obesidad. Ahorita hablábamos justo pues de la pandemia que se tiene de obesidad, las implicaciones y por qué necesitamos que, ya la doctora Verónica decía de cómo el estigma hace que la persona enferme más, ¿no? Entonces, pues justo aquí vienen el por qué necesitamos esta guía o estas intervenciones para evitar el estigma y discriminación. Los objetivos de la guía, que también ya se mencionaron. Bueno, en esta parte es un poco de texto, que si lo leen, pues es de manera un poco más narrativa, pero después venimos con una parte más de diagramas en la guía, donde, como les comentábamos ya un poco, el panorama epidemiológico a nivel mundial y aquí a nivel de México, con las estadísticas más recientes que se tienen. Lo que les explicaba la doctora Julieta de todo este marco conceptual que se tiene de la obesidad, ahí se explica más y se aterrizan todos estos puntos. Están las definiciones como tal de las raíces de la obesidad y se habla también de la parte del estigma, justamente lo que explicaba la doctora Verónica, de estos estereotipos, de los prejuicios, de la internalización. Entonces, en este capítulo se podría decir, se tocan todas estas definiciones para tener el marco conceptual de por qué el estigma como tal genera consecuencias a las personas que viven con sobrepeso y obesidad, ¿no? Ya comentaba la doctora Verónica que es un ciclo como tal de cuando una persona es estigmatizada, genera más estrés, más enfermedad, otro tipo de conductas, etcétera.
Tenemos también en esta guía un apartado muy importante que es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales. También por ahí vi en el chat alguien que comentaba de que la comunicación en redes sociales se debe de generar de manera diferente y estamos totalmente de acuerdo. Y es algo que por lo que también sacamos esta guía para mostrar como tal o para pues que se visualice qué sí hacer y qué no hacer, lo que ya se ha hecho y lo que proponemos que se haga, ¿no? Igual la doctora Verónica me mostraba unas imágenes, ¿no? De cuándo no poner tal cosa y qué mejor sí poner, y eso se toca en este capítulo del rol de los medios de comunicación y las redes sociales y las campañas que ya se han hecho, que se ha visto que no funcionan absolutamente de nada, ¿no? Y entonces después, ya que tenemos toda esta parte del marco conceptual y todas las definiciones y la teoría, aterrizamos la guía justo con cambios en la narrativa y en el abordaje de las personas que viven con obesidad. Esta parte va muy enfocada a todo el personal de salud, desde quienes trabajan en el archivo clínico, desde el guardia de seguridad, del enfermero, la enfermera, el personal de medicina, de nutrición, cómo abordar a una persona que vive con obesidad desde la comunicación, desde cómo hablarle a la persona, del preguntar si quiere tocar o no el tema, del no asumir que viene a la consulta y que todo está relacionado con su peso, ¿no? Entonces, esta parte aquí adaptamos varios modelos. Uno de estos es el FRAMES, ¿no? Donde hacer una consulta motivacional, el respeto, escuchar al paciente, entre otras cosas. Y no es el objetivo como tal de la guía, pero también mencionamos las generalidades en el tratamiento. Tocamos el modelo de las 5 A's, que es el que se maneja en las guías canadienses de obesidad del 2020, donde es primero averiguar o preguntar a la persona si quiere hablar del tema, no suponer cosas, ¿no? Ya lo comentábamos. El analizar bien su historia, hacer una buena historia clínica, una buena exploración física, el asesorar al paciente, el llegar a acuerdos, no solo es de baja de peso, no haz esto, no, sino realmente una atención con objetivos y con metas. Y para continuar con ayuda o el seguimiento de la persona que vive con sobrepeso y obesidad. Entonces, en este capítulo de las guías, o en este apartado de las guías, pues como les comentaba, no es el objetivo general, pero sí es una parte crucial de cómo se debe de atender a la persona con sobrepeso u obesidad. Y como tal, pues ya cerramos con la parte de los profesionales de salud sin estigma, ¿no? Ahí se tienen los puntos claves que comentaba la licenciada Lucía, de cómo abordar si eres profesional de la salud, si eres una persona, digamos, tomadora de decisiones. Incluso hay consejos para si eres familiar de pacientes o si eres paciente que vive con sobrepeso y obesidad, como consejos y acciones que se pueden hacer desde cada una de nuestras trincheras, ¿no? En estas recomendaciones, y pues cerramos con conclusiones dentro de la guía. Entonces, pues esta guía, como les comentaba, se puede descargar desde estos dos puntos, desde estos dos ligas y en este QR. Entonces, esta guía es para que, pues ahorita estamos en el proceso de difusión como tal, ¿no? Se está haciendo llegar a las unidades de salud, se está llegando a hacer a las coordinaciones estatales, bueno, más bien se está haciendo llegar a las coordinaciones estatales para que a su vez se haga llegar a las unidades de salud, a los establecimientos de salud, para que se vaya aplicando, que se vaya empapando la gente con esto, para posterior continuar con una campaña un poco más ya aterrizada ahora sí que al evitar o el prevenir el estigma y discriminación en personas que viven con sobrepeso y obesidad.
Y pues para cerrar, nada más con esta frase del estigma de peso habla más de quien juzga que de quien vive con obesidad. Y bueno, nada más, esta es la coordinación de epidemiología, que desde donde aquí se salió la guía, esta guía que les estamos presentando. Y por mi parte es todo. Con revisión en cáncer. El primero que decía el doctor. Y adelante, doctor Jan. Listo, pues me salí un ratito. Ya se ven múltiples cosas de forma simultánea, pero creo que es importante resaltar algo que todos sabemos, que si buscamos resolver la problemática que tenemos con la misma mentalidad, pues definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. He estado revisando con atención lo que comentan en el chat. Creo que hay puntos de convergencia y puntos de divergencia, pero lo importante es justo plantearnos qué tanto estamos haciendo y qué tan efectivos somos actualmente en el abordaje de las personas que viven con obesidad o con sobrepeso. Y en efecto, la respuesta es que a la fecha no somos muy buenos para hacerlo. Y creo que justo el cambiar el enfoque y cambiar la metodología de lo que hacemos nos podrá servir, ¿vale? Creo que también veo que hay muchas preguntas y creo que también sería muy adecuado poder abrir el espacio para que los excelentes ponentes que hemos tenido el día de hoy nos puedan compartir un poquito más de sus perspectivas. Entonces, antes de concluir, pues yo creo que sí podemos hacer algunas preguntas. ¿Es correcto? En cuyo caso le pediría a la maestra Reina que nos ayude con las preguntas, por favor. Vamos a ir leyendo algunas de nuestras preguntas que tenemos en el chat. Tenemos aquí una pregunta para la doctora Verónica. La hace Adolfo Alexis Cruz Zúñiga. Él nos pregunta, doctora Verónica, ¿podría explicar un poco más el elemento de pedir permiso para hablar del peso, por favor? Claro que sí, claro que sí. Bueno, como hemos visto, el peso es un tema que algunos pueden no estar preparados para hablar de él precisamente por la carga que se le da al peso de una persona, ¿no? Porque puede ser un tema sensible, puede ser un tema que a algunas pacientes los avergüence o incluso lo que mencionaba, ¿no? Que digan, no, yo no quiero hablar de eso porque siempre me dicen lo mismo, siempre es lo mismo, etcétera. Entonces, el pedir permiso es poder acercarte al tema dando una introducción incluso del por qué vas a tocar ese tema. Un ejemplo, ¿no? Oiga, mire, bueno, a mí me interesa mucho el dolor que tienen sus rodillas. Sin embargo, hay un factor que yo creo que puede estar contribuyendo. Me parece que podría ser el peso. ¿Usted qué piensa? O decirle, ¿le parece si hablamos de eso? O incluso decirle a usted qué le preocupa de su peso. Los que trabajamos en clínicas de obesidad, por ejemplo, pues es difícil decir, pide permiso cuando dices, pues es lógico, es una clínica de obesidad. Pero el pedir permiso incluso en una clínica de obesidad es que permitas que el paciente sea quien te exprese lo que le preocupa del peso, es decir, a qué vino. Y entonces, obviamente, no es tener una actitud de, no es porque muchos han dicho, ¿no? Como es, ay, pero ¿cómo le voy a pedir permiso si yo soy el médico y a eso viene, etcétera? No es una postura servil o pasiva. Es al contrario, es decir, pongo el tema sobre la mesa con respeto o lo pongo con una neutralidad, ¿sí? Que va a permitir que podamos encontrar un punto en común para hablar de este tema que puede ser sensible. Y de hecho, el pedir permiso
va a permitir que el paciente entonces incluso pueda tener una comunicación con nosotros desde un lugar distinto, porque también el paciente puede asumir cosas de nosotros, ¿no? Seguramente me va a regañar, ¿no? A veces pasa, no, seguramente me va a decir, no, ni me pese porque tal cosa. Entonces, es de ida y vuelta el pedir permiso que pone esta posibilidad de que el tema sea hablado desde un lugar de solución, como de respeto, etcétera. Y mi recomendación es que si alguien les dice que no quiere hablar del peso, dice no, aunque le hayamos pedido permiso, diga no, yo no quiero hablar de eso. Mi recomendación es que entonces puedan ser curiosos, más que críticos o decirle, pero es que, no, porque pues, nos podríamos justificar eternamente del por qué hablar de eso. Ser curiosos puede ser que le pregunten qué ha pasado en otras ocasiones que ha hablado de ese tema. Y entonces seguramente el paciente les va a decir la razón, ¿no? No, es que siempre me regañan, siempre me dicen lo mismo, etcétera. Poder nosotros entonces decirle otra vez el contexto del por qué, y si aún así el paciente dice, no estoy dispuesto, no quiero hablar de eso, no es el momento, etcétera, no quiere decir que lo dejemos ir así de, bueno, pues es su bronca, ¿no? O usted sabe, no. Quiere decir que le digamos, ¿te parece bien que sea un tema difícil y que en este momento no esté listo? Sin embargo, aquí voy a estar, o sea, abrir la puerta y tener una relación de más confianza con el paciente para que en la próxima consulta pueda incluso volver a solicitar el permiso y puedan volver a hablar del tema, recordando o anotando en el expediente que la vez anterior se le dejó abierta la puerta para hablar del tema, porque del peso se tiene que hablar siempre en un consultorio, no en una cena, no en una comida, no en redes sociales. Es el lugar en donde se tiene que hablar y se tiene que hablar correctamente. Muchas gracias, doctor. Después, aprovechando que lo tenemos por aquí con nosotros, tenemos otra pregunta que nos hace Estela Vega. Ella pregunta, ¿qué se sugiere? Es decir, ¿cómo iniciar para cambiar el estilo de vida? ¿Quién? ¿Quién responde? Usted, doctora Verónica, si nos apoya, perdón, tal vez no lo referí, no hay problema, sí. No hay problema. Gracias. Bueno, es que es difícil que podamos dar una guía exacta de cómo iniciar un cambio en el estilo de vida, porque tendríamos que conocer primero el estilo de vida del paciente y entonces ver con qué de todo eso que ocurre, que puede estar contribuyendo a cierto, al desarrollo de una enfermedad, etcétera, por dónde podríamos empezar. Entonces, la idea es que ustedes puedan indagar sobre algunas conductas, situaciones de vida, un poquito el explorar todas las áreas que puedan tener que ver con la salud de la persona y que una vez que exploran eso, puedan preguntar con respecto a todo esto que está aquí, ¿por dónde cree usted que podríamos empezar? Porque es cierto, nosotros podríamos querer empezar por algo y lo podemos decir, podemos decirle, mira, a mí me gustaría empezar por aquí. ¿Qué piensa usted? O que el paciente diga, no, eso no, mi pan, déjeme mi pan dulce, no me lo toque, perfecto. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? La idea es que las personas que viven con sobrepeso o obesidad, al iniciar un tratamiento, se sientan cómodas con los cambios y sobre todo porque si se sienten cómodos con los cambios, los van a sostener en el tiempo y no van a querer ya acabar con la dieta o ya no voy a ir, etcétera, sino realmente conocer qué factores pueden ir ajustando sin que se sienta como un cambio tan abrupto, porque el estilo de vida es hasta incluso lo que comentaba de Ana, el estilo de vida también es que hace 2 horas a su trabajo y de regreso. O sea, imagínense decirles, vamos a empezar por ser más activa y va a decir, ¿a qué hora? ¿No? Seguramente va a ser. Entonces es un poco decir, ok, mire, en ese traslado se pueden hacer tal cosa o cuando llegue a casa. Es decir, el estilo de vida no todo se va a poder modificar. Tenemos que ser muy, muy conscientes y muy sensibles respecto a eso, pero entonces valorar los cambios que el paciente pueda proponer a partir de los conocimientos que pues, nosotros podemos tener, ¿no? O sea, de realmente, mire, los cambios pueden incluir A, B, C, D, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? No se resuelve la obesidad en una sola consulta, lamentablemente. Tampoco se resuelve en un corto tiempo. En realidad es algo con lo que se aprende a vivir y se aprende a
surfear en la vida distintas situaciones que pasan. Por ejemplo, hay pacientes que nos dicen, pero ¿cómo quieren que cambiemos el estilo de vida? Por ejemplo, si aquí enfrente del instituto, imagínense, enfrente del instituto, todo lo que venden, doctor, ¿no? Venden de todo, ¿no? Entonces les digo, sí, y ese es el mundo, o sea, esa es la realidad. Y efectivamente se movieron de aquí y se fueron para allá, o sea, es toda una situación que es complicada y que así es nuestro mundo y nuestro país particularmente, pero la idea es de todo eso que hay, ¿tú qué crees que es más saludable? De todo eso que hay, porque es cierto, ¿te gusta más esto? Definitivamente, pero incluso si te gusta más esto, dentro de eso que te gusta, ¿qué es lo más saludable que puedes hacer? Lo más saludable que puedes elegir. Y ahí la persona toma esa responsabilidad de la que hablamos, que no es culpa, es responsabilidad, porque la responsabilidad tiene que ver con mi capacidad de responder a algo, ¿sí? Y es verdad, la responsabilidad de buscar tratamiento es de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, es cierto, no estamos quitándoles responsabilidad, estamos dirigiéndola junto con ellos y junto con nosotros, que también tenemos responsabilidades, ¿no? En el tratamiento y en el manejo. Muchas gracias, doctora Mónica, por estos comentarios respecto a estas preguntas que nos hacen. Bueno, pues la verdad es que la mayoría de los comentarios pues van orientados a felicitar al equipo por las ponencias, por las presentaciones, a nuestra invitada. También agradecemos a todos sus comentarios. Tenemos, por ejemplo, aquí a la doctora Gabriela, que nos comenta excelente iniciativa, muchas gracias. Tenemos a Daniel Hernández García, que nos dice muy interesante, ahora habrá que ver cómo se da este proceso de capacitación, será difícil, pero es algo muy necesario. Excelentes ponencias. Beatriz Catalina, Adolfo Alexis, también reconocen las ponencias y dan un agradecimiento. Tenemos un comentario aquí de un nene, suponemos que es un Nemesorit Río Verde, que dice: es importante hacer partícipe al paciente dentro de la toma de decisiones en el manejo de su enfermedad para así volverlo más responsable de su autocuidado y obtener resultados más positivos. Y tenemos una pregunta aquí de Beatriz Catalina Armenta Infante, que nos dice: mi pregunta es, ya que soy del estado de Veracruz, me confunde saber si mi sistema de salud de pertenencia es mi bienestar o el servicio de salud del estado de Veracruz. Partiendo de eso, ustedes, ponentes de este curso, pertenecen a Epidemiología Nacional. Como yo desde mi estado me puedo sumar a ustedes para lograr estar al nivel de interés de lograr un conocimiento como el que tienen y lograr así ser un buen servidor público en mi unidad. Damos la palabra al doctor Gerardo para que nos apoye con esta respuesta. ¿Qué tal, Beatriz? Bueno, pues esa parte de saber si tu sistema de salud pertenece a IMSS Bienestar o Servicios de Salud del Estado, pues prácticamente Veracruz ahorita está alineado a IMSS Bienestar. Nada más habría que ver específicamente si los servicios de salud son CESA, en el que perteneces, pero prácticamente Veracruz está en IMSS Bienestar. Ahora, ¿cómo puedes sumar? Pues justamente está sumando ahorita, ¿no? El conectarte a esta reunión, el poder leer, aprender de esta guía y sobre todo el compartir estas experiencias o el compartir estos puntos clave que tocamos en la guía para el tratamiento hacia las personas que se acerquen a tu unidad de salud, ¿no? Esto es lo que podemos hacer desde nuestra trinchera. Ahorita tú dices que estás en un centro de salud, entonces pues prácticamente estás haciendo un cambio desde el acercarte a estas guías y el poder aplicarlas, ¿no? Ahora, comentábamos que esto pues es hacia nuestros pacientes, con nuestros compañeros. No se trata de atacar absolutamente a nadie, sino más bien dar el ejemplo y el reconocer justamente el que la obesidad es una enfermedad, pero tampoco sin juzgar a nuestros compañeros, ¿no? No vamos a atacar, digamos,
a mí me puede mucho cuando alguien dice el obeso, ¿no? Pero tampoco por eso voy a estar regañando a todas las personas, porque también entendemos muchos contextos, ¿no? O hay muchos contextos en personas que, pues, por X o Y, así se crecieron. Entonces, es ir poniendo tu granito de arena, y eso es lo que estamos haciendo igual desde esta coordinación de epidemiología, que es a nivel central. No somos nacional porque solo estamos en 23 entidades federativas, pero aquí en nivel central estamos haciendo poniendo este granito de arena con esta guía. Bueno, vamos a continuar con el cierre de esta sesión, haciendo una lectura de los últimos comentarios que tenemos. La mayoría son felicitaciones. Por parte de Estela Vega nos dice muy agradecida de esta nueva visión con elementos muy actuales. Mónica Hurtado nos dice hagamos equipo con los pacientes. El Centro de Salud Puente del Carmen, Mariana Rojas, nos dice excelente ponencia, gracias. El doctor Escamilla nos escribe, por fin se actualizan los estigmas y discriminación hacia el paciente, ya solo falta que el personal de salud lo ponga en práctica adecuadamente. Muchas felicidades por la ponencia, gracias. Y por último, Sandoval López Guadalupe nos dice gracias por compartir una guía tan importante, esperamos que pronto se noten los cambios en el personal que atiende a pacientes con obesidad y desaparezcan los estigmas para una atención de calidad y calidez. Vamos a dar paso a nuestro titular de la división, el doctor Jan Jacobo Gutiérrez Sereno, para que nos dé el cierre de esta capacitación, de este curso. Pues listo, la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora leer todos los comentarios y tener todas las excelentes presentaciones que hemos tenido el día de hoy. Y yo cerraría nada más, pues de alguna forma, recalcando algo que comentó el doctor Magallanes, ¿no? Es generar el cambio que queremos en nuestro sistema de salud y en la atención que damos, depende de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro nivel de responsabilidad y a nuestro tramito que llevamos. Y pues justo este es un inicio, ¿no? Justo es tener una semillita que queremos que dé un fruto muy importante y que ese fruto tenga que ver con la mejora de la atención que brindamos a nuestras personas que viven con obesidad o con sobrepeso. Entonces yo les agradezco mucho el tiempo, agradezco toda la retroalimentación y justo quedamos aquí en la división de prevención y protección específica a la orden y en la coordinación de epidemiología en general para cualquier duda que puedan tener. Al final de cuentas, esto es importante que se difunda, que más personal de salud lo conozca, porque en la medida que más gente lo conozca y les haga check, y les haga sentido lo que estamos hablando, pues seguramente empezaremos a cambiar la tendencia que tenemos actualmente. Sin más, les agradezco a todos la atención, a los ponentes, a todos, cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su participación y por esta complicidad que hemos tenido en el desarrollo de estos documentos y muchos más que tenemos en desarrollo. Y pues sin más, les deseo muy bonita tarde y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Vero. Gracias por la invitación. Para todos está la liga de la evaluación final. Este es el QR y también está en el chat de la reunión la liga para que lo puedan realizar. Muchísimas gracias a todos y todas por su participación en esta capacitación de la guía para prevenir el estigma y la discriminación en personas que viven con sobrepeso o obesidad. Y pues nada más queda irla aplicando poco a poco. Muchas gracias.